Hola empresarios del futuro, bienvenidos a otro viaje de transformación, donde los sueños imposibles se convierten en realidades inolvidables. Hoy les traigo una historia que no solo los va a inspirar, sino que va a encender esa chispa que llevan dentro. Porque sí, todos tenemos algo grande que decir, y el momento de hacerlo es ahora. La callada de la oficina los dejó sin palabras, hablaba 8 idiomas y les dio una lección inolvidable. Lucía tenía 38 años, pero sentía que había vivido al menos el doble. No porque su vida hubiera sido una montaña rusa de emociones, sino porque había sido una cuesta interminable. Cada paso hacia adelante venía acompañado de una mirada de desprecio, una risa contenida o una instrucción condescendiente. Desde pequeña supo que el mundo no siempre recompensa el talento, sino la apariencia, la arrogancia o el apellido. Y ella no tenía ninguno de esos. Vivía en un pequeño departamento rentado en la colonia más gris de la ciudad. Cada mañana se levantaba a las 5:30, hacía café instantáneo y repasaba sus tarjetas de vocabulario, noruego, coreano, árabe. Las palabras se le metían a la cabeza como si fueran parte de ella. No era casualidad, Lucía tenía un talento excepcional para los idiomas. No solo los entendía, los sentía. Podía captar acentos, estructuras, contextos, todo con una facilidad que asombraría a cualquier lingüista. Pero nadie lo sabía. Nadie lo valoraba. Ni siquiera ella lo decía en voz alta. Sus compañeros de oficina la llamaban la señora Lucía, aunque no era mayor que ellos. Lo hacían con ese tono que mezcla lástima con superioridad. Su jefe, un hombre 10 años más joven y con la mitad de su experiencia, ni siquiera sabía su apellido. Para él, Lucía era simplemente la que ayuda. Nunca la invitaban a comer, nunca le preguntaban qué pensaba. Cuando intentó dar una sugerencia en una reunión, le dijeron con una sonrisa que eso no era parte de sus funciones. Una vez, un cliente llamó hablando en francés. Nadie entendía nada. Lucía escuchó desde su escritorio y murmuró la solución en voz baja. Nadie la escuchó. El cliente colgó molesto y la culpa se la echaron a ella, por no haber hecho algo útil. Pero Lucía no discutía. No respondía. Solo anotaba una palabra nueva en su libreta y seguía con su día. Porque ella sabía algo que los demás no, su mente era un tesoro, aunque los demás la vieran como un estante viejo. En las noches, después del trabajo, daba clases particulares en línea. Era su único ingreso extra. Tenía alumnos en Alemania, en Egipto, en Brasil. Todos pensaban que era una académica prestigiosa. Ninguno sabía que durante el día lavaba tazas en una oficina donde la llamaban doña. A veces, en esas clases, hablaba con tanta fluidez que sus estudiantes le preguntaban si era nativa. Lucía solo sonreía. La historia cambió un viernes cualquiera. Un viernes que parecía ser igual a todos los demás. La empresa recibió una visita inesperada, un grupo de inversionistas extranjeros venía a negociar una expansión. Llegaron con intérpretes, documentos y expectativas altas. El jefe de Lucía estaba nervioso, caminaba en círculos, gritaba órdenes contradictorias. Nadie entendía bien qué hacían esos inversionistas allí, pero todos sabían que era importante. Lucía solo observaba. Una de las secretarias imprimía mal los documentos. Otro confundía las bandejas de café. El intérprete oficial comenzó a fallar, tartamudeaba, se confundía de términos, traducía mal. Uno de los inversionistas levantó la voz en ruso, irritado. Otro respondió en árabe. Nadie los entendía. El jefe de Lucía intentó intervenir, pero quedó en ridículo. Balbuceó unas palabras mal pronunciadas y luego pidió un traductor por teléfono. Pero no había tiempo. Fue en ese momento cuando Lucía se levantó de su escritorio, caminó al centro de la sala y comenzó a hablar. Primero en ruso. Luego en árabe. Después en francés. Sus palabras eran claras, fluidas, exactas. No traducía palabra por palabra, sino contexto por contexto. Mantuvo la calma, explicó las confusiones, aclaró los contratos. Los inversionistas se miraron entre sí. Luego la miraron a ella.
Uno le preguntó en alemán dónde había aprendido. Ella respondió que lo estudiaba desde casa. Otro le preguntó si podía seguir con la reunión en coreano. Lucía asintió sin titubear. Durante 40 minutos, Lucía fue el centro de la sala. El jefe no entendía nada. Nadie lo hacía. Ella sí. Cuando terminó, uno de los inversionistas la aplaudió. Otro le ofreció su tarjeta. Uno más preguntó por su puesto en la empresa. El jefe respondió con torpeza, ella solo es asistente. El inversionista frunció el ceño. Entonces están desperdiciando talento. Después de aquel viernes, la oficina entera quedó en silencio por horas. No solo porque Lucía había salvado una negociación millonaria sin ayuda, sino por la forma en que lo hizo, con autoridad, con naturalidad, con una dignidad que nadie había visto en ella. El jefe de Lucía estaba pálido. Por dentro, hervía de vergüenza. Durante años la había tenido allí, archivando papeles, repartiendo cafés, limpiando el microondas, mientras él viajaba por el mundo a hacer negocios con un inglés oxidado y un ego inflado. Ahora, su autoridad estaba en entredicho. Pero Lucía no celebró. No sonrió. Esa noche, como siempre, regresó a su departamento. Se quitó los zapatos gastados, puso agua a hervir para unos fideos instantáneos y se sentó frente a su escritorio. Abrió su cuaderno y escribió, hoy, por primera vez, me escucharon. Pero no era una victoria. Aún no. El lunes siguiente regresó como si nada. El jefe no la saludó. Los compañeros la miraban con una mezcla de culpa, miedo y admiración silenciosa. Pero nadie decía nada. Días después, recibió un correo. Era del director general de la empresa, alguien a quien nunca había visto en persona. Le agradecía por su intervención impecable y le pedía una reunión privada. Lucía pensó que era un error. Pero no lo era. Cuando llegó a la oficina del director, éste le ofreció un café y le pidió que se sentara. Había visto las grabaciones. Los inversionistas habían hablado de ella. Le habían ofrecido una posición en su filial europea. Querían contratarla directamente. Lucía se quedó quieta. El director esperaba entusiasmo. Pero Lucía solo dijo: no quiero irme por una emergencia. Quiero que me reconozcan por mi trabajo constante, no por haber salvado un error ajeno. El director quedó en silencio. Luego asintió. Dijo que harían todo lo posible para enmendarlo. A los pocos días, Lucía recibió un nuevo contrato, un ascenso inmediato y un aumento que triplicaba su salario anterior. Ahora era coordinadora multilingüe de proyectos internacionales. Tenía su propia oficina, sus propios horarios y su equipo. Pero eso no era lo más importante. Lo que verdaderamente cambió fue que, por primera vez en su vida, alguien le preguntó, ¿qué necesitas para crecer más? Y ella respondió sin dudar: tiempo para seguir aprendiendo. Porque, a pesar de hablar 7 idiomas con fluidez y entender al menos 5 más, Lucía nunca había dejado de estudiar. Cada noche seguía con sus tarjetas, sus libros, sus audios, sus clases en línea. Aprendía por amor, por obsesión, por pasión. No por dinero. No por aprobación. Un día, una periodista supo de su historia. Alguien había hablado de una mujer que había salvado una empresa gracias a sus idiomas. La entrevistaron. Su historia se volvió viral. Todos querían saber quién era la mujer que hablaba coreano, portugués, sueco y farsi con la misma naturalidad con la que servía café. En un programa de televisión, el presentador le preguntó: ¿por qué nunca dijiste todo lo que sabías? Y ella respondió: porque nadie preguntó. El público quedó en silencio. Esa frase se volvió titular, meme, frase de motivación. Pero para Lucía era solo la verdad. A partir de entonces, fue invitada a congresos, conferencias, charlas TED. Dio talleres sobre aprendizaje autodidacta, sobre cómo cultivar una mente multilingüe sin necesidad de títulos ni universidades caras. Porque, como ella misma decía, el conocimiento no es exclusivo de las élites, es cuestión de hambre. A pesar de todo,
Lucía nunca olvidó quién era. Nunca olvidó los años en que la ignoraban, la menospreciaban, la reducían. Por eso, fundó una organización para mujeres adultas que querían aprender idiomas. Les daba clases gratuitas. Les enseñaba no solo a hablar otros idiomas, sino a hablarse con respeto a sí mismas. En una de esas clases, una mujer le preguntó: ¿qué se siente que ahora todos te admiren? Lucía sonrió con humildad y dijo: yo no aprendí idiomas para que me aplaudieran. Aprendí idiomas para que nadie pudiera silenciarme. Y esa fue la verdadera lección. Porque la historia de Lucía no era solo una historia de talento oculto. Era una historia de paciencia, de dignidad, de saber cuándo hablar y cuándo esperar. De saber que la ignorancia ajena no reduce el valor propio. Que el silencio, a veces, es solo una pausa antes de la voz más fuerte. Y sobre todo, era una historia de cómo, incluso en los trabajos más mal pagados, incluso en las oficinas más grises, incluso en los días más insignificantes, puede estar escondido el talento más brillante. Esperando a que alguien, o una misma, lo haga brillar. Pasaron los años. El nombre de Lucía comenzó a resonar no solo en su país, sino en otros rincones del mundo donde el talento no se mide por un currículum, sino por la historia detrás de él. Lucía ya no era aquella mujer de cabello recogido que pasaba desapercibida en la oficina. Ahora caminaba con paso firme por auditorios repletos, compartía escenario con líderes mundiales y, lo más importante, hablaba con jóvenes y adultos mayores que aún dudaban de su valor. Una mañana, recibió una invitación inesperada. Una prestigiosa universidad europea, la misma que años atrás la había rechazado por falta de formación académica, ahora le ofrecía un doctorado honoris causa por su impacto en el aprendizaje autodidacta y la diplomacia lingüística. El evento sería televisado. Se esperaba una audiencia global. Lucía dudó. Aceptar significaba cerrar un ciclo. Era simbólico. Pero también era una herida abierta. La universidad que una vez la hizo sentir pequeña ahora la alababa. ¿Era justo? Lo consultó con sus alumnas. Una de ellas, una mujer de 60 años que recién aprendía italiano, le dijo: ve, Lucía. Y no vayas por ellos. Ve por todas las que nunca fuimos escuchadas. Así que Lucía fue. El salón estaba lleno. Filósofos, embajadores, académicos. El rector leyó una larga introducción donde exaltaba la capacidad de Lucía para dominar lenguas sin haber pasado por las vías tradicionales. Cuando le dieron la palabra, ella se levantó. No llevaba vestido de gala. Lucía eligió su ropa con intención, un traje sobrio, el mismo que usaba cuando trabajaba archivando contratos, planchado con esmero. Su cabello recogido, sin lujos. Su mirada, firme. Tomó el micrófono y dijo: durante años hablé en silencio. Hablé sola, con mis libros, con mi grabadora. Aprendí idiomas en la oscuridad, sin becas, sin maestros. No buscaba títulos, ni prestigio. Solo quería entender al mundo, y que el mundo, algún día, me entendiera a mí. Hubo un silencio profundo. Luego continuó: hoy recibo este honor, no como una victoria sobre ustedes, sino como un recordatorio. El conocimiento no siempre nace en las aulas. A veces nace en una azotea, en un trabajo mal pagado, en una mujer invisible que repite palabras en farsi mientras lava trastes. Esa también es una escuela. Una que muchos prefieren ignorar. El público se levantó. La ovación fue tan larga como sus años de anonimato. Y aunque Lucía sonrió apenas, en su interior sintió algo que no había sentido nunca: paz. Pero el destino no había terminado con ella. Un mes después, al finalizar una de sus conferencias, una figura del pasado la esperaba al fondo del auditorio. Era Marta, su excompañera de oficina. La misma que una vez le dijo: mejor cállate, Lucía, no sabes ni inglés. Marta se acercó con la mirada baja. Lucía, quería decirte, lo siento. Yo no sabía quién eras. Te subestimé. Todos lo hicimos. Lucía la miró en silencio. No con rencor.
sino con compasión. No necesitas disculparte conmigo, dijo suavemente. Pero no vuelvas a hacerle eso a nadie. Marta sintió. Tenía lágrimas en los ojos. Era sincera. Lucía le tendió la mano. Si algún día quieres aprender idiomas, tengo un curso gratuito para mujeres que comienzan desde cero. Ahí estaré. Ese fue el verdadero triunfo. No los títulos. No los aplausos. No los contratos. Fue convertir el desprecio en oportunidad. La burla en generosidad. La ignorancia ajena en motivación. Hoy, Lucía dirige su propia academia virtual. Tiene estudiantes en más de 30 países. Habla 12 idiomas con fluidez y sigue aprendiendo uno nuevo cada 6 meses. No para presumir, sino por amor. Cuando le preguntan cuál es su idioma favorito, ella responde: el de quienes hablan desde el alma. Ese no necesita traducción. Y así, la mujer que un día fue silenciada en una oficina mal pagada, hoy es una de las voces más influyentes del mundo. Porque cuando tienes algo importante que decir, tarde o temprano, el mundo te escucha. Si esta historia tocó tu corazón, te inspiró o te recordó que todo es posible, suscríbete y activa la campanita. Aquí, cada video es una prueba de que las caídas no son el final, sino el impulso para volar más alto. Nos vemos en la próxima historia, empresario del futuro.